Muy bien, compañeros. Ya estamos en grabación de nuestra sesión, nuestra sexta sesión, módulo coordinación de transportes. Gracias a todos nuevamente por la puntual asistencia. Esperemos que en los próximos minutos podamos tener a los demás compañeros en conexión. Por el momento vamos a ir dando inicio nosotros. Vamos a proceder con la toma de asistencia como siempre lo realizamos y luego vamos con los contenidos de hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estamos viendo pantalla de sistema class, por favor? Profe, no, a mí no me refleja. Y aparte de eso, el compañero Camilo Arbeláez está intentando conectarse, pero no lo deja. Ahorita sí ya me deja ver la pantalla de clase. Listo, ya les cargó. Bueno, no tengo solicitud pendiente de Camilo. Pues no me aparece aquí en plataforma. Bueno, ya tenemos otros compañeros que se acaban de integrar. No me aparece aún la solicitud del compañero Camilo. Vamos a ir adelantando entonces la toma de asistencia mientras de pronto siguen llegando allí los demás compañeros. Profe, él dijo que iba a salirse y a volver a ingresar. Ingresar. Listo. Esperemos a ver si les sirve Hola, profe. el Buenas cambio. noches. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. Por ahí Ay, está gracias, ingresando ya. profe. No sé qué problemas tengo últimamente con la conexión. Dale, no te preocupes. Bueno, Por ahí ya gracias, está profe. ingresando el compañero Camilo también. Muy bien, vamos entonces a ir dando paso a la asistencia. Ya validamos a quienes tendríamos pendientes. Vamos entonces aquí según lo que nos muestra pantalla. Vanessa Cano. La quiere mi cielo. Vicente, La profe. cabeza de Uribe mucha Gracias. gente la quiere, sino que los medios no hacen sonar mucho lo que le negaron. Alejandro Vanegas. Lina Marcela Zuluaga. Presente, profe, una noche. Gracias. John Willer Agudelo. Profe, buenas noches. Gracias. Joana Patiño. Buenas noches, presente. Gracias. Kimberly Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Margaret Cruz. Presente, profe. Gracias. Johan Calle. La compañera Diana Gómez, ya me había informado previamente situación médica allí. Camilo Arbeláez. Compañero Camilo Arbeláez, te vemos en conexión, Camilo. No sé si de Presente, pronto profe. tengas... Ah, ok, ya te escucho. Bien, gracias. Ricardo Correa. Presente, profe. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Isleni López, ya me reportó previamente un ingreso tardío. Está desplazando ya el sitio de conexión. Juan Diego Espinal. Sí, señor, presente. Gracias. Jonathan Estrada. Presente. Gracias. John David Hill. Buenas noches, profe.
Gracias. Compañero Felipe Castrillón, también me había reportado previamente situación laboral. Jorge Luis Grajales no se encuentra en conexión. Válido entonces. Jorge Luis Grajales, Andrés Felipe Castrillón pendientes. Isleni López. Johan Calle, Diana Gómez. Y Alejandro Vanegas. Muy bien. Esperemos que los compañeros Johan y Isleni puedan conectarse lo más pronto posible. Creo que están en ese proceso trasladándose hacia los sitios de conexión. Permítanme un segundo. Muy bien. Vamos entonces a dejar este espacio abierto unos minutos más para hacer las actualizaciones correspondientes, si es el caso. Y les voy a compartir en este momento plataforma Moodle para que evidenciemos lo que tenemos planteado para hoy. ¿Me confirman si estamos viendo plataforma Moodle, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Gracias. Muy bien, compañeros. Sesión número 6 de hoy, 11 de noviembre. Ya nos estamos acercando a las sesiones finales de este segundo ciclo, de este segundo semestre del año. Recordándoles que estas últimas sesiones, pues trataremos de abarcar los temas que tenemos allí en módulo entre esta sesión, la próxima sesión, que sería la sesión número 7. Dependiendo de qué tanto nos rinda, posiblemente tengamos la octava sesión solamente destinada para el tema del último parcial. Esperemos pues que los temas puedan ser bien trabajados y que nos rinda en cuanto a la entrega de información. También les recuerdo que el día de hoy quedará habilitado en el área de actividades. Les voy a mostrar aquí en plataforma. Nuestro segundo parcial para desarrollo en plataforma. Ya está allí montado. Esperaremos entonces, según la información que entreguemos el día de hoy, validar las preguntas que allí se incluyan, los temas que allí se incluyan y dejarlo habilitado, dejar habilitado el parcial para que ustedes puedan desarrollarlo siempre con las consideraciones que normalmente entregamos. Vamos a dejarlo habilitado hasta el 15 de noviembre, como lo ven allí en pantalla. Ustedes no lo ven todavía en plataforma porque no lo tengo habilitado para que lo vean. Como les decía hace un momento, pendiente solamente de revisar la totalidad de preguntas a incluir. Va a estar entonces disponible hasta el 15 de noviembre. Es el lunes festivo, para que tengan entonces allí el espacio y puedan determinar el momento oportuno para la realización del parcial, asegurando una buena conexión, asegurando también un dispositivo estable, asegurando las herramientas que les puedan ayudar a ustedes para el proceso de desarrollo del parcial. Más puntualmente el módulo guía, como saben, y como siempre lo trabajamos, el parcial estará enfocado en los temas que hemos trabajado en el módulo guía. También les recuerdo que los temas que se van a evaluar son los temas que hemos entregado desde la sesión anterior. Recuerden que lo que quedó evaluado en el primer parcial ya no se vuelve a tocar, no se vuelve a evaluar. Entonces, en ese orden de ideas sería la información correspondiente a la sesión número 5 y la información que entreguemos el día de hoy, lo que va a estar incluido allí en el segundo parcial. Recordarles también que si tienen algún inconveniente, algún problema durante el desarrollo del parcial, problemas de conectividad, problemas con la plataforma, bloqueo de la plataforma, problemas con el fluido eléctrico, en fin, esta situación debe ser informada inmediatamente al tutor para darle el manejo correspondiente y que ustedes puedan también
desarrollar el parcial sin ningún tipo de inconveniente, para que lo tengan muy en cuenta y si se llegara a presentar alguna situación de ese tipo, por favor la reportan con la correspondiente evidencia para darles la solución oportuna. ¿Alguna duda con respecto al parcial? Creo que es bastante claro y ya lo hemos manejado en varias ocasiones. No sé si en este momento hay alguna duda con respecto al parcial o a la actividad como tal. No, profe, dudas no. Ok. Muy bien, perfecto. Agradecerle también a los compañeros que realizaron oportunamente la actividad de foro participativo número 2, quienes realizaron allí los aportes. Ya las notas de los aportes se encuentran debidamente establecidas en plataforma también. Profe, Sí, señor. buenas noches. Qué pena interrumpirlo en el foro. Mira que yo subí la respuesta mía al foro número 2, pero no me la guardó. Y la volví a intentar subir y no me la guardó. No sé si de pronto, como usted tiene ahí y el foro le da, la página te da la oportunidad de mirar quién ha interactuado con el foro, si de pronto te aparezca algún registro mío. Bueno, tendría que revisarlo, Jonathan. Tendría que revisarlo, pero pues en este momento estamos como en otra disposición aquí con respecto al módulo. Cuando pasan ese tipo de situaciones, la idea es que lo reporten inmediatamente. Tenemos el grupo de WhatsApp, tienen mi número, pero si no reflejan esa situación, en el momento en que les pasa este tipo de inconvenientes, es difícil de pronto darles una solución oportuna, ¿no es cierto? No sé en qué momento de pronto realizaste allí la actividad, qué día fue, como para tenerlo claro y al momento de yo validar en el registro, me entregue la información que tú me estarías informando. No sé qué día fue el tema de la realización de la actividad, Jonathan. Profe, viernes en la noche. Ok, tomo nota y verifico entonces. Para mirar qué registro me arroja la plataforma y te estaré informando. De igual forma, si realizaste la actividad y pues como me dices no te cargó la respuesta, te agradezco me puedas enviar la información que habías dejado allí a través del correo electrónico para hacer las validaciones correspondientes. ¿Alguien más? ¿Alguna observación con respecto a la actividad de foro? Como les decía, los compañeros que hicieron el aporte dentro de los tiempos establecidos ya tienen allí las notas correspondientes. Recuerden que estos ejercicios hacen parte de la nota de seguimiento que será entregada al final del ciclo también, al igual que la nota final o la nota del tercer corte o tercer parcial. Muy bien, demos entonces continuidad a nuestros temas, a nuestro módulo guía. Vamos a hablar el día de hoy, permítanme, me ubico aquí en los temas. Ya vimos los beneficios y ventajas del transporte multimodal, un tema con el que finalizamos la sesión anterior, incluso un tema relacionado directamente con el foro que se dejó planteado allí en plataforma, como para identificar muy bien y complementar muy bien lo que es las ventajas y beneficios que trae el transporte multimodal, no solamente en la parte de aplicación del transporte fluvial, que es más ligado al ejemplo que nos entrega el foro en su artículo, sino también las posibilidades de la aplicación del transporte terrestre, fluvial y férreo, que actualmente en Colombia pues se viene trabajando de cierta forma en el aprovechamiento de estas herramientas
En algunas zonas, cuando hablamos entonces de la parte fluvial, la zona obviamente pues acorde a lo que nos entregaba allí el artículo y a lo que existe como posibilidad actual en Colombia el desarrollo de las vías fluviales del río Magdalena, algunas vías férreas también que están actualmente en funcionamiento, sobre todo allí hacia el norte del país, vías férreas enfocadas en la movilización o en el movimiento de mercancías tipo mercancías de las industrias extractivas, como el carbón, algunos minerales, incluso los mismos hidrocarburos, bastante enfocados en utilizar este transporte multimodal. Y el transporte terrestre, obviamente, que tiene que estar incluido allí en los beneficios y ventajas de la aplicación del transporte multimodal, porque de una u otra forma también lo podemos integrar a esta situación, a estas aplicaciones de transportes, de modos de transportes alternativos como el fluvial y como el férreo, teniendo en cuenta la ubicación, las diferentes ubicaciones de las industrias, de los sectores productivos en nuestro país y que necesariamente tendrán entonces que utilizar un primer transporte terrestre y luego la determinación de la aplicación de otros modos de transporte en función de la multimodalidad. En resumen, la multimodalidad obviamente tendrá o aportará unos beneficios y ventajas importantes a todo el tema del desarrollo logístico y el desarrollo del transporte, pero debemos tener claro, y como ya lo hemos repetido también en varias ocasiones, que ese desarrollo en el caso colombiano sigue estando en deuda, sigue siendo un desarrollo un poco lento en comparación incluso a otros países de la misma región, estamos hablando de América Latina, que ya han desarrollado bastante estos sistemas de multimodalidad, obteniendo algunos resultados importantes en la mejora o reducción de los costos logísticos, sobre todo en la parte de transporte, que recordemos es uno de los rubros de la logística o de la cadena de suministro que más afectan el costo total logístico en una operación, ya sean operaciones de exportación, operaciones de importación o incluso en las mismas operaciones de distribución local. Con ese cierre, entonces, podemos dar paso a los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Vamos a ubicarnos entonces ahora en el módulo guía para ver la información que nos entrega el mismo y también vamos a utilizar una información que hemos dejado allí en el área de recursos de esta sesión. Permítame un segundo, le damos ingreso a un compañero. Estaba allí pendiente de ingreso. Vamos a confirmarlo de una vez y actualizarlo en asistencia. El compañero Johan Calle. Johan, ¿nos escuchas? Compañero Johan, te vemos ya en conexión. ¿Nos estás escuchando bien? ¿De pronto tienes algún inconveniente con el audio? Muy bien, Johan, si de pronto tienes inconveniente con el audio, por favor, hacer la confirmación a través del chat. Si nos estás escuchando bien, si estás recibiendo bien la información, por favor. Bueno, no tenemos confirmación del compañero Johan. Esperemos que si tiene algún problema de conectividad o del audio de su dispositivo, lo pueda solucionar si nos estás escuchando, Johan, para poder hacer la actualización correspondiente en asistencia. De lo contrario, no la podría hacer. Buenas noches, profe, ya me conecté. Isleni. Hola, Isleni, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la confirmación, Isleni. Ya te actualizamos también en asistencia. Quedamos pendientes de lo que nos pueda confirmar el compañero Johan. Creo que ella nos iba a hablar. Johan, ¿abriste el micrófono?
Muy bien, Profe, esperen. está escribiendo por el chat. Que no Está estoy- escribiendo. Ok, ok. No está escuchando, tampoco lo estamos escuchando a él. Permítame un segundo. Muy bien. Esperemos a ver si hace la reconexión. Por lo pronto vamos avanzando nosotros entonces. Como les decía, en el área de recursos de la sesión de hoy, hemos dejado un documento de apoyo o un archivo de apoyo con unos documentos, todos ellos ligados a los documentos contractuales del transporte, sobre todo el tema de los documentos utilizados para la transferencia internacional de mercancías. Recuerden que si estamos hablando de documentos contractuales de transporte, puntualmente entonces estaremos hablando de la necesidad de movilizar las mercancías, los diferentes productos, a las diferentes regiones o a los diferentes países donde se esté estableciendo una relación comercial. Los debemos diferenciar de los documentos habituales que se utilizan en la distribución local de mercancía o en la distribución nacional de mercancía, ya que en ese sentido de la distribución local, los documentos de transporte no se consideran documentos contractuales, se consideran más documentos informativos del transporte de una mercancía, ya que van acompañados de un documento contractual que sí es tal y es la factura comercial. Ya vamos a analizar esa parte acerca de por qué se llaman documentos contractuales o por qué no se consideran esos otros documentos de transporte local, posibles documentos contractuales, aun siendo guías de transporte, remesas de transporte y demás, a diferencia de los documentos contractuales en el transporte internacional, que tienen otras relevancias y otras condiciones importantes a tener en cuenta. Vamos entonces ahora sí a compartir el módulo guía. ¿Me podrían confirmar, por favor, si estamos viendo el módulo en pantalla? Sí, señora, ahí se ve. Perfecto. Muy bien, documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Para nuestra intención de la gestión del transporte, cuando estamos envueltos en el tema de la distribución, o incluso en el mismo tema de abastecimiento, recordemos que la cadena como tal, la cadena de suministro, nos permite ser un poco versátiles en ese sentido desde el punto de vista logístico y poder enfocarnos en algunos puntos importantes de la misma cadena de suministro, ya sea el abastecimiento, ya sea la distribución, el almacenamiento, los controles de inventario y cualquier cantidad de procesos logísticos que podemos determinar dentro de la cadena de suministro y que para nuestro gusto, para nuestra experiencia, para nuestro conocimiento o para nuestro enfoque como tal, podemos entonces estar definiendo el grado de especialización, podríamos decirlo, que podemos tener en ciertos procesos logísticos. Para el caso de la operación de transporte, entonces, y para la gestión de transporte, no solamente debemos conocer todas esas actividades que ya vimos previamente en los temas desarrollados en este módulo, no necesariamente tenemos que enfocarnos, o no solamente tenemos que enfocarnos en los conocimientos o en el conocimiento puntual de alguna normativa, de algunas estrategias organizacionales, del conocimiento de las herramientas que nos permiten desarrollar el proceso de transporte, sino que también hoy en día
en la economía globalizada que tenemos actualmente y en la necesidad también del crecimiento constante de los mercados, mercados que obviamente estarán siendo atendidos por las diferentes organizaciones de cualquier país, no solamente del caso colombiano, sino de cualquier país. Estamos hablando de globalización, estamos hablando de la oportunidad que tienen tanto los exportadores colombianos de llevar sus productos a otros países como los exportadores de otros países ingresar sus productos al mercado colombiano. En esa necesidad, en ese constante crecimiento de los mercados, pues ya tenemos identificado, y como lo hablábamos al inicio de nuestras sesiones, al inicio de nuestro módulo, ya tenemos identificado que el transporte entonces, la logística de transporte, la gestión de estos transportes, es un determinante en el crecimiento económico. Crecimiento económico en primera instancia de las organizaciones, por esa necesidad que tienen de movilizar sus productos o de entregar sus servicios también, pero que necesitan movilizar suministros, herramientas, recursos y demás. Y luego del beneficio, del crecimiento económico de estas organizaciones, pues vendrá el crecimiento y beneficio económico para los sectores, para las industrias, para las regiones, para los países y obviamente el desarrollo económico a nivel global. Nosotros, entonces, desde el punto de vista de la gestión de transporte, debemos conocer también un poco más acerca de lo que es esa función del transporte en la transferencia internacional de mercancías. No quedarnos solamente con la experiencia y la buena forma de gestionar una distribución local, un transporte local, que seguramente muchos de ustedes ya tienen esa buena experiencia y ese buen conocimiento. Pero hay que tener en cuenta que hay un poco más allá, o debemos tener la disposición de ir un poco más allá cuando estamos hablando de posibilidades logísticas. Y vuelvo y lo repito, sobre todo hoy en día en una economía altamente globalizada y altamente enfocada en el desarrollo de mercados. En ese sentido, entonces, los documentos contractuales para la logística de transporte hacen parte de ese conocimiento que debemos de tener como gestores logísticos integrales, por lo menos en el sentido de que debemos saber para qué se utilizan estos documentos contractuales, cómo funcionan, en qué momento son aplicados o en qué momento no son necesarios. Allí entonces el módulo nos comienza a hablar de que independiente de que la transferencia de productos sea local, o sea nacional o internacional, la información de la mercancía siempre debe estar disponible, la información de lo que se está transportando siempre deberá estar disponible, tanto para las partes interesadas, comprador, vendedor, como para las partes que se involucran en el proceso de transferencia de mercancía, que son las empresas de transporte, los mismos transportadores. Con esa información ya se comienza entonces a entregar unos datos importantes para la manipulación de mercancías, la correcta movilización de las mismas e incluso para determinar muy bien la correcta entrega de la mercancía. E incluso si tenemos información previa a través de los documentos de transporte para determinar también de forma eficiente la recolección o la correcta recolección de la mercancía. Esto en función del transporte, en función de esa transferencia que se va a generar y que va a estar soportada por unos documentos, en este caso, documentos contractuales del transporte. Al determinar entonces que tenemos documentos contractuales, tenemos que tener claro que ese documento me está generando un contrato entre las partes, entre el generador de carga, el receptor de la carga y quien vaya a prestar el servicio de transporte o quienes vayan a prestar el servicio de transporte. Permítanme un segundo, por favor.
No sé si el compañero Johan Calle de pronto ya solucionó allí el tema de su audio. Tenemos nuevamente también a la compañera Isleni en conexión. Sí, profe, buenas noches, aquí estoy, Johan Calle. Listo, Johan, perfecto. Gracias por tu confirmación. Ya te podemos entonces actualizar en asistencia. Muchas gracias, Johan. Compañera Isleni también. Vamos entonces a continuar. Tenemos entonces, dentro de esos documentos ligados a la transferencia de mercancías, más puntualmente la transferencia internacional de mercancías, tenemos entonces 4 documentos teniendo en cuenta los 4 modos de transporte que podemos encontrar. El transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte marítimo y el transporte multimodal. El transporte terrestre, entonces, estará ligado al documento de transporte conocido como cartaporte terrestre o cartaporte de transporte terrestre o CMR. Realmente en nuestro entorno logístico el término de CMR no es tan conocido. El más manejado y el más utilizado es el término de cartaporte de transporte terrestre, cartaporte internacional de mercancías también es conocido, pero en términos generales la cartaporte terrestre es ese documento contractual que nos permite identificar mercancías que van a ser sujetas a una transferencia internacional, una movilización internacional a través del transporte terrestre, es decir, a través de esas zonas portuarias terrestres o zonas fronterizas como las conocemos. Tenemos también en el transporte aéreo, la guía aérea, la Airway Bill, y este documento de igual forma, así como en el modo de transporte terrestre, en el modo de transporte aéreo, me genera una relación contractual entre las partes, el generador de la carga, el receptor de la carga y quien vaya a ejecutar la movilización o la transferencia internacional de mercancías, y entregará también una información correspondiente a esas mercancías, a esa operación de transporte. En el transporte marítimo también, de igual forma, tenemos un documento contractual. El nombre del mismo es Bill of Lading, o BL, como también se le escucha decir, o conocimiento de embarque, también se le conoce como término logístico. Conocimiento de embarque, BL, Bill of Lading. Este documento, también con sus características contractuales, genera ese contrato entre las partes. Genera ese contrato entre el generador de carga, el receptor de la carga y quienes vayan a intervenir en el proceso de transporte. Y por último, para el transporte multimodal, tenemos también un conocimiento de embarque, pero ya enfocado en la posibilidad de identificar en ese conocimiento de embarque, en ese documento, la aplicación de la multimodalidad, identificando qué transportes, qué tipos de transportes y qué modalidades de transporte están interviniendo allí en ese proceso. Es decir, ese documento de transporte multimodal, aquí el módulo lo determina como el FIATA Bill of Lading. Ya se está escuchando un poco ese término realmente en el entorno logístico, pero normalmente lo escuchamos como el documento OTM o el documento de una operación de transporte multimodal. El documento de transporte para una operación de transporte multimodal, u OTM. Así lo escuchamos en los términos del entorno logístico, más puntualmente en los términos del entorno del comercio exterior, donde por obvias razones se estaría aplicando la multimodalidad del transporte.
Tenemos entonces también la posibilidad de identificar, o tendremos la posibilidad de identificar a continuación las condiciones y características de cada uno de los documentos. El módulo nos presenta allí unos ejemplos que ya los vamos a ir viendo. Pero además de esos ejemplos, en el documento de apoyo que hemos dejado en el área de recursos de la sesión del día de hoy, tenemos otros documentos de pronto un poco más actualizados y más claros también, incluso con ejemplos allí reales de movilizaciones de mercancías a través de estos modos de transporte, para identificar muy bien cuál es la información que allí ellos nos pueden entregar y también su enfoque desde el punto de vista contractual e incluso desde el punto de vista de la propiedad de la mercancía. Vamos entonces a ir evidenciando aquí el módulo en cuanto a esa información para cada documento contractual. Como les decía, todas las operaciones de transporte necesitan de un documento soporte, ese documento de transporte, ese documento de movilización. En el caso de la movilización internacional de mercancías, estos documentos se vuelven un contrato. En la gran mayoría de movilizaciones nacionales, pues las remesas o las remisiones o las guías de transporte no están configuradas como un contrato como tal, solamente como un documento informativo, que también es una función de los documentos contractuales del transporte, en el transporte internacional. Además de informar, pero también catalogan e identifican el contrato entre las partes. Cuando hablamos del transporte internacional, entonces, recordamos uno de los elementos importantes en la determinación de las responsabilidades, riesgos y costos de las partes intervinientes en la transferencia internacional de mercancías. Y son los Incoterms. Recordemos los Incoterms como esos términos de negociación internacional establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, implementados tanto por los compradores como los vendedores a nivel mundial en el desarrollo del comercio internacional y del comercio exterior. Estos Incoterms, recordemos que nos entregan la información de responsabilidades, riesgos y costos. ¿Para quiénes? Para estos intervinientes, vendedor y comprador. En ese orden de ideas, dentro de esas responsabilidades, riesgos y costos que determinan los Incoterms, está también el tema de los documentos de transporte. Y de acuerdo al Incoterm utilizado, se determinará también la responsabilidad, el riesgo y el costo para una de las partes, llámese vendedor o llámese comprador, con relación a la elaboración, presentación, utilización del documento de transporte de mercancías. Para ponerles un ejemplo muy claro, recordemos el término de negociación ex-work. Y vamos a hacer dos ejemplos, uno con el ex-work y otro con el término de negociación DDP. Dos términos de negociación Incoterm que son usualmente utilizados. En el término ex-work, el vendedor, recordemos, el vendedor de la mercancía entrega dicha mercancía en sus bodegas. ¿A quién? Al comprador. La responsabilidad, riesgo y costo del exportador termina cuando él entrega su mercancía en sus propias bodegas, porque está ligado al término ex-work. Allí entonces, para ese caso, por ejemplo, será el comprador que va a recoger la mercancía ya en las bodegas de su vendedor, el encargado y quien asuma la responsabilidad, riesgo y costo de la elaboración del documento de transporte. ¿A través de quién? Pues de los agentes de carga internacional, de los operadores de transporte internacional
o de los operadores logísticos. Eso en el caso de un Export. En el caso del DDP, recordemos que el DDP es el término de negociación que permite que el vendedor o establece que el vendedor de la mercancía ubicará sus productos vendidos en la bodega del comprador. Es decir, allá en ese país de destino, en la bodega de ese comprador, de ese cliente, con todos los gastos pagos, pero no solamente con todos los gastos, asumiendo toda la responsabilidad y asumiendo todos los riesgos de la mercancía. En ese orden de ideas, en ese ejemplo con el DDP, pues ya no es el comprador, porque el comprador no tiene que intervenir en nada según ese término, sino que será el vendedor el encargado también de asumir el riesgo, responsabilidad y costo de la elaboración, entrega, ubicación, determinación, presentación del documento de transporte según el modo de transporte elegido. Y también para los demás términos de negociación, pues obviamente dependiendo de lo que caracteriza a cada uno de ellos en cuanto a la responsabilidad, riesgo y costo, ahí se identificará entonces quién asume esa responsabilidad, riesgo y costo, si el comprador o el vendedor. Pero siempre, siempre debe existir un documento de transporte, un documento contractual. Comencemos entonces a ver las características para cada uno de esos documentos. Y luego nos vamos ubicando allí también en los ejemplos que traemos como apoyo adicional para identificar muy bien la información. Vamos a comenzar con la carta porte terrestre o la carta porte por carretera o la CMR, pero para hablar en términos más conocidos y más utilizados, la carta porte terrestre. Carta porte terrestre internacional. Estamos hablando de transferencia internacional de mercancía. Entonces esa carta porte terrestre será ese documento que un transportador, que un transportista terrestre debe tener allí dentro de sus documentos soporte para poder hacer un cruce de frontera, por ejemplo, o para que la mercancía que él está transportando pueda realizar ese cruce de frontera, ya sea que él la vaya a transportar o a cruzar directamente o que se cruce en otro medio de transporte, también terrestre, o que se hagan operaciones adicionales para poder que esa mercancía haga el paso de frontera correspondiente. Ese documento entonces, la carta porte terrestre, es utilizado por transportistas, operadores logísticos y en este se establecen entonces las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes intervinientes, tanto del transporte terrestre como tal, quien está ejecutando el transporte, como el vendedor y el comprador. Nos dicen que la responsabilidad del diligenciamiento correcto de esta cartaporte terrestre estará a cargo del vendedor o el expedidor, del generador de carga, para entenderlo un poco más. El diligenciamiento de la información. Ojo, dependerá del Incoterm. Volvemos al ejemplo de los Incoterms. La responsabilidad o quién asume la responsabilidad total sobre dicho documento. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo del Export. Recuerden, en el Export el vendedor entrega su mercancía en sus bodegas y de ahí en adelante es el comprador el que se encarga de todo: operaciones logísticas, aduaneras, impuestos, transporte terrestre, transporte local, transporte internacional. Se encarga de todo. Pero aquí nos dicen, ojo, es responsabilidad del vendedor o expedidor, del generador de carga, el diligenciamiento exacto de la información y deberá firmar el documento cuando se recogen sus mercancías. En ese orden de ideas y en ese mismo ejemplo del Export, el vendedor, el generador de carga,
sí tendrá una responsabilidad y es de entregar la información correcta para que quien vaya a elaborar la carta aporte lo haga de correcta forma. Hasta ahí llegará su responsabilidad en el ex-work. El término de negociación es diferente. Volvemos al ejemplo del DDP. No solamente entonces el expedidor o vendedor deberá entregar la correcta información, sino que también deberá estar y ser responsable de la elaboración, de cómo se está elaborando, de quién va a elaborar, de que entreguen el documento como debe de ser. Hay que diferenciar muy bien la responsabilidad en cuanto a la entrega de la información, que obviamente siempre va a ser de quien expida, de quien venda o de quien vaya a embarcar la carga. En este caso, en el transporte terrestre, estamos hablando de carta, aporte de carretera. La responsabilidad de la información es de quien conoce la mercancía. ¿Y quién la conoce? El vendedor. Él es el que conoce su mercancía. Él es el que sabe cuánto está vendiendo, cuánto va a cargar, cuántas cajas, cuántas unidades, qué tipo de embalaje va a utilizar. Y esa información la debe entregar de forma correcta, pero no la responsabilidad sobre la elaboración, sobre la determinación de las condiciones de la carta aporte cuando estamos hablando de un término export. Eso para dejar muy claro el tema de responsabilidades ligados tanto a la Incoterm como a la información, que ahí sí indudablemente la responsabilidad es del vendedor, del expedidor, del generador de la carga sobre la información de la mercancía. Ya dependerá luego de los Incoterms las otras responsabilidades adicionales en cuanto a elaboración, en cuanto a presentación, en cuanto a ubicación del documento de transporte. Una de las condiciones importantes que hay que tener en cuenta en la carta aporte terrestre o en la carta aporte de carretera o por carretera es que dicho documento, la carta aporte, no es un título de propiedad. No se considera un título de propiedad sobre la mercancía. Por lo tanto, no es un documento negociable. No es un documento negociable en la operación del transporte. A diferencia de otros documentos contractuales o de otro documento contractual que sí será negociable. Ya vamos a hablar más adelante de él. Pero aquí tengamos en cuenta y tengamos claro, la carta aporte no es un título de propiedad, no es un título valor, como sí lo puede ser una factura comercial, que esa sí puede ser negociable. Como si lo puede ser un cheque, por ejemplo, que es un título valor y es negociable. La carta aporte por carretera no es un título valor, no es un título de propiedad y no es negociable. Características, ya en cuanto a la elaboración, generalmente se expiden 4 originales, 4 documentos originales. Digo generalmente porque en algunas ocasiones algunos operadores de carga pueden emitir más o menos documentos originales, pero regularmente encontramos siempre ejemplares hasta con 4 originales y varias copias. Los originales, obviamente, debidamente firmados, como documento de transporte y documento contractual, deberá ir firmado por las partes, por el generador de carga y por el transportista. Obviamente, en el momento de la elaboración no podrá estar firmado por quien reciba la carga. Ya eso pasará de forma posterior. Nos dice entonces que la primera copia o el primer original queda en poder del generador de la carga. Listo. La segunda acompaña las mercancías. Ahí tenemos 2. La tercera en poder del receptor de la mercancía o el destinatario. Y la cuarta es el comprobante de recepción de la mercancía. Es ese documento soporte de que la mercancía efectivamente fue entregada en el destino y que se cumplió con el objetivo de entrega. Allí serían los 4 originales. Hay que tener claro también que esta transferencia de mercancías seguramente está sujeta a unos trámites aduaneros. Y dichos trámites aduaneros
también requieren entonces de la presentación de estos documentos en original. Por eso les decía que muchas veces pueden ser más documentos originales. O se puede jugar un poco con el tema de los originales y copias para tener disponibilidad de esos originales al momento de presentar las operaciones aduaneras, por ejemplo. Otra de las características es que si la mercancía es transportada en más de un vehículo o se trata de mercancías diferentes, el transportista debe exigir tantos documentos de transporte o tantas cartas de transporte como vehículos se utilicen para el traslado de la mercancía. Es decir, si mi mercancía corresponde a 3 vehículos, cada vehículo debidamente cargado, el operador de transporte con la información entregada por el generador de la carga deberá generar un documento de transporte, una cartaporte por cada vehículo. Esto con el fin de que ese documento soporte y entregue la información de la mercancía para cada vehículo. ¿Por qué se trabaja de esta forma? Porque precisamente en el transporte terrestre se pueden dar situaciones donde, por ejemplo, si se tuviera un solo documento de transporte que ampare 3 vehículos y uno de esos vehículos se vara, uno de esos vehículos sufre un accidente, sufre un siniestro, cuando los otros 2 vehículos, por ejemplo, quieran cruzar la frontera terrestre, no lo van a poder hacer. Porque el documento de transporte, la cartaporte, me dice que son 3 vehículos con X cantidad de mercancía, con X tipo de mercancía. Y realmente, físicamente, no se están recibiendo y no se están validando como tal. Cada vehículo se hace completamente necesaria y completamente lógica. Ya es diferente cuando de pronto esos documentos de transporte están ligados, por ejemplo, a una sola factura. Ya ese tema es para situaciones aduaneras, pero en la logística de transporte, documento para cada vehículo. Ahora vamos a ver la información que debería contener la cartaporte terrestre de mercancías. Información que es totalmente relevante para toda la operación y que la idea es que no se omita. E incluso en algunas ocasiones los mismos operadores de transporte son bastante estrictos en este sentido, y si el documento de transporte no está debidamente diligenciado o no se tiene toda la información para poderlo diligenciar, pues simplemente hasta no tenerla lista y hasta no tenerla verificada, el servicio de transporte no se ejecuta. Aquí el módulo nos entrega un formato estándar de cartaporte. Ya vamos a identificar las partes del mismo y cómo nos pueden entregar un documento de estos debidamente diligenciado. Voy a ubicar en el documento de apoyo, que allí ya nos entregan información debidamente diligenciada. Ya se los voy a compartir aquí en pantalla. Por acá lo tenemos. Me confirman, por favor, si estamos viendo el documento en pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Miren entonces este formato de cartaporte internacional por carretera. Miren que aquí incluso este proveedor de transporte no lo llama CMR,
lo llama por sus siglas CPIC, pero es completamente trabajable. Esto no quiere decir que no lo pueda utilizar. Es una carta aporte internacional de transporte por carretera. Allí tenemos un operador de transporte, NTA, ubicado principalmente en Ecuador. Tiene entonces la utilización del formato. Ya vamos a identificar la información. Solamente estamos viendo aquí de forma general el formato. Miren que esto se trata de un documento en original, más no está firmado, entonces no tendría allí todas las condiciones establecidas. Ya de entrada podríamos ir identificando eso. Sin embargo, es un documento que ya cuenta con información y puede estar sujeto a verificación y demás. Seguramente no servirá para hacer un proceso como tal porque no está firmado, pero para nuestro ejercicio de la identificación de la información a incluir, lo podemos utilizar. ¿Qué tenemos entonces de características? Pues el nombre, carta aporte internacional por carretera, una numeración, que la vemos aquí en la parte superior, debe estar debidamente numerado y así como todos los documentos de transporte internacional deberán estar debidamente numerados. Un documento de transporte que no cuente con una numeración que pueda identificar dicho servicio de transporte, pues no será válido o se considerará que puede ser una copia o un borrador o un documento no negociable relacionado con ese movimiento de transporte. Nos presenta la información del transportista. En este caso aquí la tenemos bien identificada. Nos presenta la información del remitente, del expedidor o del vendedor de la mercancía. Por aquí la tenemos en la casilla número 2. Nos presenta la información también de a dónde va a llegar la mercancía. Nombre y dirección del destinatario, nombre y dirección del consignatario. Aquí por temas de la utilización del documento, pues no les presento esa información para evitar cualquier situación de información allí. Pero aquí en estas casillas, 3 y 4, iría esa información de quién es el destinatario o consignatario de la mercancía. Pueden incluir un notificante, a quién van a notificar al momento de la llegada de la mercancía o al momento del cruce de la frontera en este caso. Entonces allí tenemos una agencia de aduana que se va a encargar de hacer los correspondientes trámites aduaneros ligados a esa carga que se está transportando. ¿Que se está transportando desde dónde? Desde Guayaquil, Ecuador, incluso con fecha incluida, hasta Ipiales, Colombia. Allí ya comenzamos a identificar de dónde viene, para dónde va, quién la está enviando, quién la va a recibir, quién la está transportando. Y luego encontramos la información correspondiente a la mercancía. En ese formato entonces nos piden que identifiquemos cantidad y clase de bultos. Entonces para el ejemplo tenemos 2.616 cantidad. Clase de bultos, allí podrían ser cajas, podrían ser pallets, podrían ser tanques, podrían ser cualquier cantidad de determinaciones para el tipo de bultos. En este caso lo colocaron como bultos. Marcas y números de los bultos, si las tienen, si no las tienen, pues no es un tema mandatorio o obligatorio. Lo que sí es mandatorio y obligatorio es la descripción de la mercancía que va a ser sujeta al transporte internacional. Y allí entonces nos la entregan también. En este caso, para esta cartaporte de mercancías o cartaporte terrestre, de una empresa que está enviando mercancía desde Ecuador hasta Colombia, la mercancía allí transportada corresponde a aceites lubricantes, aceites para transmisiones y frenos hidráulicos, grasas, mini tanques de 16 galones, tanques de 55, baldes de 5 galones. Miren que allí nos discriminan un poco más claro tanto cantidades como tipos de bultos o de unidades de empaque que están siendo utilizadas. ¿Por qué lo dejan aquí en esta información o en este espacio? Pues porque por temas precisamente de espacio, de pronto en la casilla 10 de este formato no
hay un espacio suficiente para colocarlo. Entonces aquí nos lo detallan claramente. Encontramos los pesos de la mercancía, peso neto, peso bruto de la mercancía, incluso el volumen o metros cúbicos para esa mercancía, el valor de las mercancías. Y miren que aquí nos aparece el término de negociación y lo pide el formato. Precio de las mercancías en su casilla 16 en este formato e indicar qué Incoterm se está utilizando y además el tipo de moneda del valor o del precio de las mercancías. Entonces aquí nos dicen, el valor son dólares, 117.354 dólares con 65 centavos bajo el término FCA Guayaquil. Nos entrega información también de instrucciones adicionales, ¿sí? Nos dicen que es carga suelta y que debe ingresar a bodegas asociadas. Aquí hay una información interna del transportista, la numeración allí, alguna codificación puntual para algún tema de seguimiento o identificación. El número de las facturas o factura que está soportando comercialmente también a esa mercancía. Recuerden que esta carta aporte no es un título valor, no es un título de propiedad. A pesar de tener información de dónde está saliendo, quién la va a recibir y demás, y tener valores incluso, no es un documento que se considere título de propiedad. Entonces, por tal motivo, debe de estar también acompañado el ejercicio del transporte y la mercancía, obviamente, de las facturas comerciales. Y por eso allí las nombran, las citan y como tal estarán sujetas a esa verificación por parte de cualquier entidad de control para identificar precisamente de quién es la propiedad de la mercancía. También nos requieren allí el lugar y fecha de emisión del documento de transporte, en este caso Guayaquil, Ecuador, con su correspondiente fecha. El documento como tal, permítanme lo coloco un poco más pequeño para ver un poco el formato casi que completo y poderlo entonces identificar con el formato que nos entrega el módulo. Tengamos en cuenta que los documentos de transporte y sus formatos pueden variar dependiendo del transportista, dependiendo de el formato que cada uno de ellos establece para la elaboración de este tipo de documentos. Sin embargo, no quiere decir eso entonces que no se incluya toda la información que se debe incluir. La forma de presentar el formato puede variar, no hay ningún problema, pero la cantidad de información que se debe incluir y el tipo de información, eso sí no varía. Yo no puedo decir que hoy en esta carta aporte encuentro entonces la información del peso en kilogramos y para otra transportista, para otra empresa de transporte autorizada para el transporte internacional de mercancías, en su formato no vaya a tener el espacio para indicar la información de peso neto o peso bruto de la mercancía, porque son elementos relevantes e importantes dentro de la información que se debe entregar. Entonces allí tengamos en cuenta que el formato o los formatos que podemos encontrar pueden variar, pero la información incluida siempre deberá ser la misma. Independiente que algunos me los presenten el peso neto y el peso bruto por acá en este lado, algunos otros en la parte izquierda, algunos otros en la parte de abajo, pero va a estar incluida. Les iba a mostrar este formato versus el formato que nos presenta el módulo. Lo vamos a evidenciar allí en pantalla. Por acá lo tenemos. El formato que nos presenta el módulo lo voy a poner un poco más grande. De carta aporte terrestre de mercancías. También nos entrega un remitente, un consignatario, un lugar de entrega, la hora y fecha en que se carga
la mercancía, documentos anexos, allí podrían ir las facturas, quién es el operador de transporte, quién es el porteador, si se utilizaron un porteador, el tipo de vehículo, marcas y números, número de bulto, clase de embalaje, naturaleza de la mercancía, que es la misma descripción, pesos, volúmenes, instrucciones, la parte de las firmas. Miren que el formato, incluso este, es muy similar al que tenemos en el documento de apoyo. Pueden variar algunas cosas, pero la información que está incluida será la misma. Información que permita identificar muy bien la operación que se está ejecutando. Es muy importante tener en cuenta que información como el expedidor y el destinatario en este tipo de documentos de transporte puede variar dependiendo del tipo de operación y dependiendo de la negociación comercial que se haya establecido. Por ejemplo, en algunos casos, la mercancía va para un destino en específico, para un destinatario, debe ser entregada en un destinatario en específico, pero quien está comprando la mercancía es otra empresa completamente diferente. Lo que podríamos identificar como una triangulación, donde, por ejemplo, para el caso de el documento de transporte que vimos, la carta aporte que vimos, donde la mercancía va de Ecuador a Ipiales, o más puntualmente de Guayaquil a Ipiales, que una empresa X, Lubrival en Ecuador, manda la mercancía y que luego tendrá un destinatario y un consignatario en ese formato. Ya les voy a evidenciar nuevamente el formato para que me entiendan un poco más el ejemplo. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos el remitente, Lubrival. Miren que tenemos dos opciones aquí, nombre del destinatario y nombre del consignatario. El destinatario será quien reciba la mercancía, quien físicamente vaya a recibir la mercancía. Y el consignatario puede cambiar porque el consignatario puede ser una empresa tercero a quien le hayan facturado la mercancía. ¿Por qué? Porque puede que ese consignatario haya hecho X negociación, compre la mercancía a Lubrival, pero le solicite a Lubrival que el lugar de entrega no sea su fábrica, sino que sea otra empresa, que sea un aliado estratégico, que sea un cliente, en fin. Eso se debe determinar en el documento de transporte. Allí se identifica bien la característica como tal de esa operación. Pero en la gran mayoría de los casos, tanto el destinatario como el consignatario son el mismo, como nos dice allí el documento guía. Ya lo estamos ubicando nuevamente en pantalla. Destinatario, entonces, puede ser o podemos incluir los datos de identificación de un destinatario de mercancía que en la mayoría de ocasiones coincide con el comprador o consignatario. En otras ocasiones pueden ser diferentes, eso dependerá de la negociación. La otra información que tenemos, pues ya la hemos evidenciado allí en el documento ejemplo. Básicamente es la misma información que nos plantea el módulo, la que desarrollamos hace un momento en el ejemplo. ¿Alguna inquietud, alguna duda con respecto a la carta aporte terrestre? La voy a volver a ubicar aquí en los documentos de apoyo. ¿Alguna duda, alguna inquietud en cuanto a esta? No, profe, todo muy claro. Ok, esperemos que sea bastante claro el tema del documento de transporte. En este caso, para el transporte terrestre de mercancías. Vamos ahora con el siguiente documento,
que es el Bill of Lading o el documento de transporte marítimo o conocimiento de embarque. Vamos a ir primero al módulo. Bien, estamos viendo allí nuevamente el módulo. Tenemos entonces ahora la información correspondiente al conocimiento de embarque, Bill of Lading o documento de transporte marítimo. Este documento también tiene entonces una información que obviamente nos permitiría identificar todas las características y condiciones de la operación y de la mercancía que se estima transportar. El conocimiento de embarque como tal, el documento de transporte, es emitido, al igual que en el documento de transporte terrestre, que lo emite una compañía de transporte terrestre, un operador de transporte. En este caso, para el transporte marítimo será emitido el documento por quien vaya a prestar el servicio de transporte marítimo. Emitido entonces por un agente de carga internacional, una línea naviera, cualquiera de estos operadores de transporte internacional de mercancías y operadores de movimiento marítimo de mercancías serán los encargados en emitir el documento. Las agencias de carga internacional, las mismas líneas navieras, fungen entonces como representantes y fungen entonces como responsables en la elaboración de este documento y serán también quienes firmen el documento de transporte. Esto en representación de las capitanías de los diferentes buques. Es muy difícil que, como nos dice aquí el módulo, que el documento de transporte debe ser firmado por el capitán del buque. Imagínense ustedes un buque portacontenedores de más de 18.000 TEUs, de más de 18.000 contenedores. Cada uno de ellos con mercancía de diferentes compradores o vendedores y además con una gran cantidad de información y de condiciones específicas para que un capitán de una motonave de estas se siente a firmar más de 18.000 documentos de transporte. No lo hacen. Entonces, para eso, los agentes de carga, las compañías navieras, los agentes de carga internacional, firman en representación de esa capitanía de buque, entendiendo que toda la información allí está correcta, está bien entregada, y recordemos que la responsabilidad de la información, está a cargo del expedidor o el generador de la carga. La responsabilidad de la elaboración está a cargo de el agente de carga, la compañía marítima, la línea naviera, y la responsabilidad general de la correcta utilización y disposición de ese documento de transporte estará determinada por el Incoterm utilizado en la negociación de compra o venta de las mercancías. El documento de transporte entonces, documento de transporte marítimo, es también un contrato de transporte, genera también entonces el compromiso de entrega entre las partes, el compromiso de despacho en primera instancia por parte del exportador o el expedidor de la mercancía, el compromiso de recepción de la misma por parte del comprador o del importador y el compromiso de la transferencia internacional de mercancías, del transporte de la mercancía
por parte de la empresa de transporte, la línea naviera o el agente de carga internacional. Ese documento de transporte presentará también entonces algunas características importantes a tener en cuenta para su utilización o su uso. Este documento de transporte, el conocimiento de embarque, BL o documento de transporte marítimo, sí es un título de propiedad, sí es un título valor y por lo tanto es negociable. Por lo tanto es negociable, es decir, se puede comprar o vender. Es decir, que la mercancía que está allí sujeta a ese documento de transporte puede estar entonces ligada a una transferencia de propiedad. Ya vamos a identificar un poco esa parte con el ejemplo de el documento de transporte ya elaborado. Y allí les explicaré cómo funciona un poco la transferencia de propiedad. Pero este documento, para que lo tengamos muy claro y muy en cuenta, el documento de transporte marítimo, Bill of Lading, conocimiento de embarque, es un documento que genera propiedad sobre la mercancía, es un título o valor negociable y por lo tanto puede generar entonces transferencia de mercancía o de la propiedad de la mercancía a un tercero. El BL, el documento de transporte, el conocimiento de embarque, es un documento de transporte que se maneja de puerto a puerto. Recuerden que si estamos hablando de transporte marítimo, entonces estamos hablando o debemos incluir a las zonas portuarias y los puertos que están dentro de las zonas portuarias. Allí entonces este documento me determina una posibilidad de transporte entre puertos. Hay condiciones logísticas especiales donde en algunos momentos en el documento de transporte incluso se puede indicar que la mercancía ha estado sujeta a un transporte terrestre desde un lugar en específico hacia un puerto. Eso dependerá de algunas condiciones logísticas en específico. Es decir, que la línea naviera, por ejemplo, ofrezca un servicio adicional que lo puede hacer, un servicio adicional de transporte donde la mercancía dentro de un contenedor la entreguen, por ejemplo, en un puerto seco. Es decir, un lugar determinado logísticamente para entrega de mercancías y donde no hay la posibilidad de la vía marítima directa. Es decir, no hay un muelle marítimo allí en ese sitio donde se está entregando la mercancía, pero la línea naviera ofrece el servicio y puede recoger esa mercancía en ese punto, en ese puerto seco, trasladarla de forma terrestre hacia un puerto marítimo y allí ya ejecutar el transporte internacional de mercancías. Pero así queda establecido en el documento de transporte. Así queda identificado en el documento de transporte y se puede validar dicha operación, dicho movimiento. En este documento de transporte, entonces, se entregan todas las condiciones del contrato de transporte marítimo de mercancías. Nuevamente, es un documento contractual, es un contrato de la operación de transporte. No solamente es un documento informativo, también genera las características de contrato. Incluso en algunas ocasiones, estos mismos documentos integran también los fletes de las mercancías. Aquí, en este documento, a diferencia de la carta aporte terrestre, donde se incluye normalmente el valor de las mercancías, en el documento de transporte marítimo, no se incluye el valor de las mercancías. Sí se puede incluir el valor de los fletes, el valor del traslado de una mercancía desde un puerto A un puerto B. Sí se puede incluir, pero normalmente no vemos incluida la información del valor de la mercancía en estos documentos soporte.
¿Soporte de qué? De la transferencia internacional de mercancías, en este caso a través de la vía marítima. ¿Qué funciones tiene entonces o qué funciones podría tener el documento de transporte marítimo? Identificar muy bien y certificar muy bien la recepción de las mercancías embarcadas y el estado en que se encuentran. Es decir, se encuentra la mercancía en perfecto estado, el contenedor, que es el elemento por excelencia allí para el transporte marítimo de mercancía, está cerrado, está limpio, no tiene ningún inconveniente, avería. Ese documento de transporte me sirve para certificar esa parte. Es una prueba del contrato de transporte generado. Todos estos documentos de transporte marítimo tienen las condiciones en el dorso. Tienen todas las cláusulas contractuales en el dorso del documento. En el frente está toda la información relacionada con la operación y en el dorso está toda la información de las cláusulas del contrato de transporte generado. Condiciones, obligaciones, determinaciones y demás relacionadas con el contrato de transporte. Y es un documento, como les decía hace un rato, que determina o acredita la propiedad de la mercancía. Por acreditar o determinar la propiedad de la mercancía es un documento negociable y puede transferirse la propiedad de la mercancía y se puede negociar. Al poderse negociar este documento, significa que su oportunidad de entrar en una negociación con diferentes intervinientes es completamente válida. Y cuando hablamos de la oportunidad de entrar en una negociación, hablamos entonces de la oportunidad que se tiene, por ejemplo, entre las partes, el vendedor y el comprador, de determinar que por X o Y motivo la negociación cambió. Es decir, el vendedor envió un contenedor, no sé, materia prima, textiles, contenedor con rollos de tela a un comprador en Colombia. En ese proceso, el comprador en Colombia tuvo un inconveniente financiero. Se cayó un negocio, su planta está en déficit, no va a poder recibir esa mercancía. Sabe que si la recibe no la va a poder pagar, en fin, tiene inconvenientes. Ese comprador obviamente entera a su proveedor de dicha situación, pero ya la mercancía está en aguas o incluso ya ha llegado al puerto colombiano. El proveedor ya no puede hacer nada en cuanto al envío de la mercancía ya salió o ya incluso llegó a Colombia. Pero lo que sí puede hacer es decirle entonces a ese comprador, bueno, si usted no va a utilizar la mercancía, entonces vamos a trasladársela a otro cliente que yo tengo en Colombia y que me puede comprar la mercancía. O el mismo comprador le puede decir también, yo no se la puedo comprar, pero tengo una empresa, un conocido, una empresa que es competencia y que está dispuesta a comprar esa mercancía que yo iba a comprar. Allí en esa situación, el documento de transporte entonces es un título negociable, es un título de propiedad y puede entonces entregarle o trasladarle esa propiedad a quien realmente vaya a utilizar la mercancía. ¿A través de qué? De un endoso aduanero y de un endoso a título de propiedad, un endoso en propiedad. Ese endoso lo que permite entonces es identificar los datos de quién va a ser el responsable y quién va a ser el nuevo propietario de esa mercancía. Obviamente, entre las partes, entre todas las partes intervinientes debe haber un común acuerdo. Que el proveedor así lo determine, que el comprador también lo haya determinado, que ese tercero que va a entrar allí en la negociación efectivamente sí vaya a utilizar la mercancía, vaya a hacer todos los procesos de nacionalización, legalización y demás. Pero es completamente viable. Se puede negociar así. O también es utilizado ese documento de transporte para los títulos de crédito, para las cartas de crédito. Las cartas de crédito son un elemento de pago de las operaciones de comercio internacional, de las compras y ventas internacionales. Y lo que hacen entonces con el documento de transporte es entregárselo a los bancos. El proveedor, que es el encargado de entregar la información y de solicitar la emisión del documento por parte del agente de carga de la línea naviera,
dará las instrucciones correspondientes e informará que con el cliente tiene una condición de una carta de crédito, un título de crédito. Es decir, el cliente no le paga directamente al proveedor. Utiliza un banco a través de un crédito para pagarle a su proveedor. Pero entonces, él no podrá tener el documento de transporte, porque recuerden que es un título de propiedad. Y pues si él tuviera el documento de transporte, fácilmente puede decir, ya tengo la propiedad de la mercancía, no la voy a pagar o la pago cuando yo quiera. Entonces, allí se utilizan los bancos como garantes de esa operación. El proveedor entonces entregará y enviará el documento de transporte al banco que está realizando los procesos, tanto el banco en origen como el banco en destino. Y una vez ya se confirme que se realizó el pago, que se realizó el desembolso, que ya se realizó el crédito, que ya está confirmado, el banco le entregará el documento de transporte, conocimiento de embarque, el BL, al comprador, para que ya ahí sí pueda ejecutar la propiedad de la mercancía y además realizar todos los trámites correspondientes. Aquí vemos entonces un formato de BL, también algo muy estándar que nos presenta el módulo, muy similar a la carta aporte, muy similar. Aquí el formato es un poco borroso, por eso utilizo el documento de apoyo, que ya lo vamos a ver, con información incluso diligenciada, para que identifiquemos un poco mejor qué es lo que se debe incluir allí y qué es lo que se debe tener en cuenta allí en el documento de transporte. Estamos viendo allí en pantalla un documento de transporte marítimo, un BL, un Bill of Lading. Miren en este caso que este documento de transporte nos dice Bill of Lading, documento de transporte multimodal o documento para embarques puerto a puerto. Particularmente este documento de transporte puede tener dos funciones. Función como conocimiento de embarque, que es esta operación de embarque puerto a puerto, que es lo que estamos determinando, o puede también utilizarse como un documento de transporte multimodal. De ese todavía no vamos a hablar, pero cuando estemos viendo ese ejemplo, volveremos aquí a ver qué posibles cambios puede tener este documento. En este caso, es una operación única y exclusiva de un embarque puerto a puerto, un BL, un conocimiento de embarque. Tenemos entonces también información de el agente de carga o la línea naviera, aquí en la parte superior derecha, Hamburg Süd, línea naviera internacional. El embarcador, una empresa allí en Estados Unidos, Primex International. Hay información para el consignatario, es decir, para el comprador de la mercancía. Una información para un notificante, a quien además del consignatario se le va a notificar el envío de esta mercancía. Generalmente es al agente de aduana o a otro agente de carga que vaya a hacer una operación adicional. Tenemos entonces también el número, miren nuevamente, número del documento de transporte. Todos los documentos de transporte deben de tener su número. Información interna del agente naviero. Información que nos interesa. Recordemos que es información de puerto a puerto, operación de puerto a puerto, entonces aquí nos está diciendo que el puerto de cargue es el puerto de Oakland, en Estados Unidos, que el puerto de llegada es Buenaventura, en Colombia. Nos entrega el nombre de la motonave o del buque, el Maersk Newcastle. Nos dice que, en este caso, que los originales de este documento van a ser entregados en Jacksonville y que el flete de esta mercancía va a ser pagado en Oakland. Y además nos entrega otra información adicional. Información ya ligada directamente a la carga, muy similar a lo que nos entregaba la carta aporte de mercancías terrestres. Nos entrega la cantidad de paquetes,
bultos, cajas, pallets, en este caso 880, nos indica el tipo de embalaje, cartones o cajas, nos dice el producto, en este caso entonces son almendras, o semillas de almendras, incluso nos dice que son 880 cajas, cada una de 50 libras, 25 kilos más o menos. Nos informa el peso neto de la mercancía, 44.000 libras, más o menos unos 19.000 y algo de kilogramos, o 18.000 y algo de kilogramos. El peso bruto, 20.800 kilogramos o 20 toneladas, 20.8 toneladas. Nos entrega otra información y nos dice que el flete es prepagado o es pagado en origen. Ya veíamos por ahí arriba que lo pagan en Oakland. Nos dice que tiene 3 originales. Nos da la fecha de emisión del documento y el lugar. Jacksonville, Florida, el 5 de julio de 2020. No, la fecha aquí es mes, día, año. El 7 de mayo. Mes mayo, día 7, año 2020. Y nos entrega entonces una información general, pero muy clara de la operación de transporte. ¿Quién la envía? ¿Quién la recibe? Obviamente aquí la información está en blanco por temas de manejo de información. ¿De dónde sale? ¿A dónde llega? El vehículo que la transporta, en este caso una motonave. El tipo de mercancía, la cantidad, los pesos, condiciones de flete. En este caso, en este documento de transporte, el valor del flete no está incluido, no es obligatorio. No es obligatorio en el transporte marítimo. Tenemos por aquí otro ejemplo de documento de transporte. Miren, en este caso, este borrador de un documento de transporte no dice, a diferencia del anterior, que también puede ser utilizado como un documento de transporte multimodal. Solamente dice que es un BL, un Bill of Lading, y nos entrega también la información. Embarcador o vendedor, exportador de la mercancía, consignatario o importador, notificante, el número del documento de transporte y las demás condiciones que vimos tal cual en el documento anterior. Es un formato un poco diferente, pero incluye las mismas casillas de información. Nombre de la motonave, de dónde sale, en este caso sale del puerto de Guayaquil, llega al puerto de Cartagena, cantidad de mercancía 2.000 cajas, tipo de mercancía 2.000 cajas de atún en lomitos, en agua, 48 unidades por caja, marca Frescampo, incluso aquí nos dan la marca del producto, el peso de la mercancía, peso bruto, 21.216, peso neto, 16.320 kilogramos. En este caso, este sí nos presenta información de los fletes. Es algo completamente opcional. En este caso lo incluyen. Ahí están los valores de fletes. También tenemos fecha y lugar de expedición. Formato muy similar, entonces, al que tenemos previamente. Cambian algunas ubicaciones, condiciones de la presentación de la información, pero la información incluida es básicamente la misma para todos los casos. Aquí en este caso el transportador es la línea CMA-CGM, línea naviera CMA-CGM. Claros hasta allí, compañeros, claros estos ejemplos, por lo menos en la parte de documento de transporte terrestre de mercancías y documento de transporte marítimo o conocimiento de embarque marítimo de mercancías. ¿Claros hasta allí, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Profe, una pregunta.
El idioma que siempre se utiliza en este tipo de documentos así es el inglés. Ricardo, generalmente es el inglés. Sin embargo, puede utilizarse el español. No hay ningún problema. Pero generalmente es el inglés. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de proveedores utilizan el idioma inglés como un lenguaje internacional para el tema de las negociaciones. ¿Qué pasa? Un comprador en Colombia le puede solicitar a su proveedor, que es el encargado de entregar la información de la mercancía a quien va a emitir el documento de transporte, que incluya también la mercancía, la descripción de la mercancía en español. Es completamente válido y se puede hacer, no hay ningún problema. O incluso hay algunos compradores que solicitan la información de la mercancía solamente en español. Lo ideal allí es que la mercancía efectivamente esté completamente identificada. En el primer ejemplo, como lo estamos viendo allí nuevamente en pantalla, información en inglés. Pero miren que el segundo ejemplo, la información me la entregan en español. En este caso, pues tenemos un tema de idioma que pues, es entre dos países que hablan español, pero fácilmente nos la podrían entregar en inglés también y no hay ningún inconveniente. Y en este caso, en el primer caso de las semillas de almendra, podrían estarnos entregando también la información en español y no habría ningún inconveniente. Lo importante es que se identifique correctamente la mercancía y las características de la misma y las características de la operación en ese documento. Pero sí, hay que tener claro, inglés o español, que son los idiomas utilizados en las operaciones de negociación internacional. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok. Y Sí. pues la misma pregunta que hizo el compañero. ¿Y si la mercancía viene de China, Japón, algo? Ajá. Pues se ha visto algunos documentos que vienen con sus típicas letras garabato. Vienen con el garabato, como tú dices, Lenny, pero vienen también en inglés o vienen en español. Sí, pueden venir en el idioma, digamos, nativo o el idioma propio del país exportador. No hay ningún problema. Pero, adicional a eso, o en inglés o en español, que son los idiomas de negociación internacional. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Por último, antes de dar cierre a la sesión del día de hoy, me ubico aquí nuevamente en el módulo. Esta es la información siguiente a lo que es el documento de transporte, el BL. Aquí nos entregan incluso uno también con información. La calidad de la imagen no es la mejor, pero pues allí está diligenciado también. Además de las características que acabamos de entregar, es muy importante tener en cuenta que el consignatario, como les decía ahora en el ejemplo, el consignatario de la mercancía en el documento de transporte marítimo normalmente es el importador. El mismo importador. Miren que allí no nos da espacio para decir quién es el destinatario y quién es el consignatario. No. Consignatario. ¿A quién va a recibir la mercancía? ¿Quién va a hacer los procesos de importación de esa mercancía? A no ser que el crédito documentario indique otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando hay esas cartas de crédito que les decía hace un rato, normalmente el documento de transporte se emite a la orden del banco que está encargado de la negociación. Y ya luego ese banco lo que hace es endosar el documento de transporte al importador. Es la única diferencia. Pero de resto, siempre la información del consignatario corresponderá al importador de la mercancía en el documento de transporte marítimo. Con esa información estaríamos finalizando entonces la sesión del día de hoy.
cumpliendo allí con nuestro horario establecido. Recordándoles entonces que en unos minutos quedará habilitado allí el segundo parcial. Ya está montado allí en plataforma. Haré las verificaciones de preguntas y habilitamos en el transcurso de la noche. Como siempre les digo, les envío la información una vez esté disponible el video en plataforma y la actividad también. Recuerden, disponibilidad del parcial hasta el 15 de noviembre, el lunes festivo. Recuerden también que es un único intento y en este caso el intento tendrá una duración de 50 minutos para desarrollo del cuestionario. Les recuerdo nuevamente la necesidad de tener clara la oportunidad de la realización del parcial, que tengan una buena conexión, que tengan un buen dispositivo, para que eviten cualquier tipo de inconveniente y si se presenta algún inconveniente, reportarlo inmediatamente a su tutor para darle el manejo correspondiente. En la próxima sesión entonces daremos continuidad al tema de los documentos contractuales. Todavía nos falta ver el documento de transporte aéreo, el documento de transporte multimodal y con eso creo que pues ya estaríamos llegando al final de lo que es nuestro módulo de coordinación de transportes. No sé si tengan alguna duda, alguna otra inquietud en este momento, compañeros, compañeras. No, señor. No, por el momento no. Muy bien. Recuerden, compañeros, que los canales de comunicación están siempre allí disponibles para lo que puedan requerir. Espero que tengan una muy buena noche, que tengan un muy buen inicio de fin de semana también. Nos estaremos entonces encontrando dentro de 8 días con nuestra séptima sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia y participación el día de hoy. Profe, feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Profe, Muchas gracias. profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien, que descansen. Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe.